Una niña pequeña ofrece incienso a sus antepasados por primera vez. Pero justo cuando coloca el incienso, todos los antepasados se inclinan para postrarse ante ella. Los mayores presentes se quedan atónitos ante tal escena. Sin embargo, al segundo siguiente, el espíritu guardián incluso habla. Siendo simples mortales, ¿cómo podríamos aceptar su ofrenda? Resulta que la pequeña era en realidad una glotona del cielo, pero siendo tan comilona, se zampó todos los melocotones del huerto de los melocotones, impidiendo así que la reina madre de Occidente celebrara su gran banquete. Ni siquiera los inmortales podían hacer nada con ella. Sin más remedio, su padre tuvo que enviarla al mundo mortal para que aprenda. ¿Quién iba a imaginar que, incluso reencarnada, seguiría siendo tan glotona? Con una sola comida, acabó con las reservas de grano de la aldea para varios años. El alcalde, que ya no podía mantenerla, le dio una placa identificativa y le dijo que fuera a la ciudad a buscar a sus padres biológicos. Así que la niña, con las provisiones que le dieron los aldeanos, emprendió sola el camino para encontrar a su familia. Amigos que veis ahora al dios de la riqueza, si le regaláis 3 rosas, en 3 días vuestra casa rebosará de prosperidad y la buena suerte os acompañará. Pero no había andado mucho, cuando su estómago comenzó a rugir de hambre. Las provisiones que llevaba ya se las había comido en un santiamén. Un hombre, al ver a la niña sola, concibió al instante una mala intención. Quería engañarla para llevársela a su casa y venderla a cambio de dinero para vino. Así que mintió, diciendo que en su casa había estofado de cerdo bien rico y que fuera con él. Al oír eso de la comida, la niña se puso contentísima y sin pensárselo 2 veces lo siguió a su casa. Pero al llegar, el hombre solo le dio un mendrugo de pan duro. Fue entonces cuando la niña se dio cuenta de que había caído con un traficante de personas. Y toda esa historia de la buena comida era una mentira. Echando humo por las orejas de la ira, agarró el pan duro y se lo lanzó. Al traficante le empezó a sangrar la nariz. ¿Tú me engañas? ¡Que un rayo te parta! ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Acaso los rayos te obedecen a ti? Apenas acabó de hablar, un rayo cayó del cielo. El traficante, que antes era tan fanfarrón, quedó carbonizado. Otro traficante, al ver la escena, se orinó encima del susto. Corrió a arrodillarse y a pedir clemencia. Justo en ese momento, la niña vio que en el patio tenían encerrados a muchos niños secuestrados. Ella solo señaló sin pensar, y los niños quedaron libres. Mientras tanto, la anciana señora de la mansión del marqués estaba orando en el templo ancestral. Rogaba a los antepasados que protegieran a su grave hijo para que superara la crisis, y que la línea de sangre legítima de la familia Shen continuara. Inesperadamente, al segundo siguiente, los antepasados se manifestaron, guiándola para que fuera a la pequeña casa de la familia Ma en el callejón de Tianshui, a recoger a su verdadera nieta. Por otro lado, el traficante, aterrorizado por el rayo, trajo apresuradamente un gran cuenco de carne de res adobada para congraciarse con la niña. Pero la niña, con solo olerla, supo que la carne estaba drogada. Así que volvió a enfadarse, y reprendió duramente a los 2 traficantes. Pero luego, sin fuerzas, se desmayó de hambre. Justo entonces, llegó la anciana señora, y tomó a la niña en sus brazos. Al ver la placa en el suelo, y observar que los rasgos de la niña eran muy parecidos a los de su hijo, la anciana señora se dio cuenta al instante de que la niña era la sangre legítima perdida de la familia Shen, y era la nieta que había ido a buscar. Cuando la niña despertó, reconoció a la anciana señora a primera vista. Sabía que era la familia para la que había bajado al mundo mortal a aprender, así que con un gesto de enfado, le contó que se había topado con traficantes. La anciana señora, al oírlo, se enfureció y ordenó que golpearan de nuevo a los aturdidos traficantes. Después, contenta, tomó a su nieta para volver a casa. Pero entonces llegaron noticias de que su hijo había empeorado. ¡Qué desastre! ¡El señor marqués ha vomitado sangre! ¿Qué? Nada más llegar a la mansión, la abuela y la nieta oyeron a los de la segunda rama armando jaleo. Decían que, por muchos niños que la anciana señora adoptara, ninguno tendría derecho a heredar el título. Proclamaban que, en cuanto el marqués falleciera, toda la mansión sería para su rama familiar. Mírala bien. Esta es Changning, la hija legítima de Tsean. De ahora en adelante será la señorita legítima de la mansión. La señora de la segunda rama dijo que era imposible, que no podían traer a cualquier niña para heredar. Los ancianos de la familia Shen no lo aceptarían. Mientras discutían, la niña se despertó. Al ver a su padre recién encontrado tan débil en la cama, se preocupó muchísimo. Después de todo, si podría comer carne a diario, dependía de este padre. Así que se acercó rápidamente y le cogió la mano. ¿Quién iba a decir que, al segundo siguiente, el marqués abriría de repente los ojos y vomitaría un gran coágulo de sangre negra?
La malvada anciana de la segunda rama se alegró. Se burló diciendo que la abuela acababa de traer a su nieta y ya había matado a su propio hijo. Y llamó a la niña portadora de mala suerte. Exigió que la echaran, pero apenas acabó de hablar, quedó en evidencia. El médico, tras tomarle el pulso, dijo que la sangre que había vomitado era del estancamiento antiguo de su cuerpo y que su pulso ahora estaba fuera de peligro. No había gravedad. ¿Cómo puede ser? Señora, ¿lo ve? Mi hermano está bien. No soy ninguna portadora de mala suerte. La abuela alabó a su nieta, diciendo que era el ángel de la buena suerte de la mansión, y anunció que en 3 días se celebraría un banquete de presentación, para que toda la capital supiera que la niña era la queridísima hija legítima de la mansión. La anciana de la segunda rama temblaba de ira. Dijo unas cuantas amenazas y se marchó, pero al volver no se dio por vencida. Llamó a sus nietos. Planeaba que en el banquete de presentación, 3 días después, acabaran de una vez con la niña, para eliminar futuros problemas. Y así, llegó el día del banquete. La abuela misma le puso a la niña un colgante de la suerte, deseándole salud y una vida sin preocupaciones. Justo entonces, los nietos de la segunda rama llegaron corriendo. Dijeron que había muchas carpas en el estanque e invitaron a su prima a verlas. La niña, al oír que había algo divertido, salió corriendo con ellos. Al ver tantas carpas tan bonitas, quiso pescar la más grande para regalársela a su abuela. Pero entonces, la malvada prima empujó a la niña al agua. Un sirviente, al verlo, fue corriendo a avisar a la abuela. «¡La señorita se ha caído al estanque!». La abuela, al oírlo, casi se desmaya del susto. Entonces, la anciana de la segunda rama, hipócritamente, se acercó a consolarla diciendo: «La niña es pequeña. Es normal que sea traviesa. Si ha tenido un accidente, es su destino». Pero no terminó la frase, cuando vieron a la niña entrar corriendo con una carpa en brazos. Entonces la malvada anciana se enteró por los sirvientes de que la que había caído al agua era su propia nieta. «Señora, cuide usted de su salud. La señorita Miaoyi es pequeña. Es normal que corra de un lado a otro. Si le pasa algo, también será su destino. Tiene que ser fuerte». Al oír estas hirientes palabras, la malvada anciana casi se desmaya. Por suerte, su nieto dijo que la habían sacado a tiempo y que su hermana no tenía nada grave. Viendo que su plan no había funcionado, se le ocurrió otra maldad. Comenzó a dudar públicamente de la identidad de la niña. Dijo que la abuela, sabiendo que el marqués estaba grave, había buscado a cualquier niña para hacerla pasar por la heredera legítima y así quedarse con la herencia. Los ancianos de la familia, al oírlo, desconfiaron. Dijeron que, hasta que la identidad de la niña no se confirmara, no se podía celebrar la ceremonia de presentación. La abuela replicó inmediatamente: «Yo encontré a mi nieta siguiendo las indicaciones de los antepasados. Además, la niña no solo se parece muchísimo a mi hijo, sino que tiene el colgante de la familia. No puede haber error. Changning fue encontrada por los antepasados. Si ella ofrece incienso, las tablillas deberían responder. Si no hay respuesta, entonces es falsa». A los ancianos les pareció bien la idea. Decidieron que si al ofrecer incienso las tablillas tenían alguna reacción, entonces la niña sería la legítima heredera. De lo contrario, sería una impostora y debería ser expulsada de inmediato. Sin otra opción, la abuela llevó a la niña al templo ancestral. Changning saluda a los antepasados.